Muy buenos días para todos los que hacemos parte del pueblo de nuestro Padre Santo y Poderoso. Hoy estamos a 18 de abril del año 2021 y tenemos que dar las gracias al Padre Eterno y Poderoso por un día más de vida. Padre Santo y Poderoso, colocamos este día en tus manos y te damos gracias, bendito Padre Celestial, por un día más de vida a todos los que hacemos parte de tu pueblo. Padre Santo y Poderoso, tú sabes, amado Padre, que tú tienes el control sobre esta peste que está atacando al mundo, de la cual han muerto muchas personas. Te pedimos que nos selles con la sangre de tu Hijo amado. Bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy continuamos con el libro 2 de Samuel, capítulo 3, 4 y 5 del Antiguo Pacto. Y continuamos con el libro de Lucas, capítulo 14, del 25 al 35 del Nuevo Pacto. Padre Celestial, esta es la palabra que tú le has dejado a tu pueblo. Padre Santo, te pedimos que envíes el Espíritu Santo a nuestras vidas para que esta palabra sea revelada y grabada en nuestros corazones. La pongamos por obra. Bendito Padre Celestial, podamos crecer hacia ti día a día espiritualmente, perfeccionarnos día a día hacia ti, doblegando la carne y que nuestro espíritu crezca. Amén, amén y amén. En el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel capítulo 3, vemos que hay guerra entre las familias de Saúl y David. La guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo fue Gilead, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, la hija del rey Talmai de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itrean, hijo de Glá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Entonces vemos aquí en el libro de Samuel, capítulo 2, vemos que Abner, que era el jefe del ejército de Saúl y que estaba como comandando todo el ejército de Isboset, hijo de Saúl, que era rey, y llegó a un acuerdo, a un pacto con David. Le dijo, si quieres ser rey de todo Israel, iré a donde ti y haré un pacto contigo. Pero David le dijo, cuando vengas hacia mí, trae conmigo a Mical, la hija de Saúl. Acuérdense que Saúl le había dado a David Mical como esposa. Pero cuando David estaba en incursión, vino Saúl y cogió a su hija Mical y se la dio a Patiel como esposa, estando casada con David. Y David, para hacer el pacto con Abner, le dijo, cuando vengas tráeme a Mical, la hija de Saúl. Y así fue. Abner llevó a Mical donde David. David hizo un banquete, atendió a Abner y llegaron a un acuerdo para que David fuera rey de todo Israel. Joás, que no estaba en ese momento ahí, cuando llegaba con sus tropas se enteró de que Abner había visitado a David y que David lo había dejado ir en paz. Y fue donde el rey le dijo, ¿por qué dejaste ir a Abner? Acuérdate que él mató a mi hermano. ¿A quién había matado? Había matado a su hermano. Y eso no le gustó a Joás. Sin embargo, Joás mandó a unos hombres a que fueran y alcanzaran a Abner y lo hicieran devolver. Y vino Joás, lo llevó aparte a la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joás se vengó de la muerte de su hermano Asael.
Ahí muere Abner. Por esta situación, algún tiempo después David se enteró de esto y declaró: hago constar ante el Todopoderoso que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte, que nunca falte, que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Aquí David maldice a la familia de Joab, porque Joab había matado a Abner, porque él venía y había venido en paz a hacer un pacto con David. A raíz de esto, Abner fue sepultado en Hebrón, junto a la tumba. El rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró con él. Y David le compuso un lamento a Abner, un lamento profundo que dijo mientras era velado. Y vemos en el capítulo 4 que Isboset, hijo de Saúl, que estaba como rey de Israel, no de Judá, porque David ya era rey de Judá. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó y con él todos los israelitas. Pero dos hermanos, uno llamado Baná y el otro llamado Recab, ambos hijos de Rimón, entraron al dormitorio de Isboset y lo mataron. Lo mataron estando dormido y le mocharon la cabeza. Y ellos llegaron donde David con la cabeza de Isboset. Mire, mi señor el rey, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Todopoderoso ha vengado hoy a mi señor el rey por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Pero David le respondió al rey. David le respondió a los hermanos, a Recab y a Baná, los hijos de Rimón: tan cierto como que vive el Todopoderoso, quien me ha librado de todas mis angustias, le juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buena noticia, pero la recompensa que le di por tan buena noticia fue apresarlo y matarlo en Ciclag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propio lecho. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Entonces David le ordenó a sus soldados que lo mataran y que además le cortaran las manos y los pies y colgaran su cuerpo junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la sepultaron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Amén. Amén. Para rescatar tres cosas, amén. En el capítulo 3 tenemos claro que Abner deserta de Isboset y están los hijos de David. Me llama la atención, bueno, su primogénito era Amón, que era de la Jezreelita. Así se denominaba el pueblo. Ese era su primogénito. El segundo hijo lo tuvo con Abigail. En ese momento, era un estatus que los reyes tuvieran muchas concubinas y esposas. Así es. Pero eso no estaba y no le agradaba al Señor. Hay que Amén. aclararlo. Así es. Eso era simplemente temas humanos, pero eso no era un mandato del Señor que los reyes tenían que tener. La cantidad de concubinas más. Eso le traía mucha aflicción a David. Claro que le tenía que traer aflicción. Yo no me imagino David con cuántas concubinas y cuántas esposas. Eso tenía que traerle mucha aflicción, la misma palabra lo dice. Sin embargo, uno ve que el Señor tiene el propósito claro con David y el Señor se vale de cualquier cosa y que a pesar que David tenía esas concubinas, Dios lo utilizó, lo usó para el propósito que él tenía con el pueblo. Amén. Pero también es claro que Dios amaba mucho a David, porque Dios conocía, el Padre Celestial conocía el corazón de David.
La palabra dice que el único que puede escudriñar la mente y el corazón es el Padre Celestial. En su infinita misericordia, David era el elegido. Amén. 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 Eso es lo otro que quiero agregar es que mira que en el capítulo 3, versículo 18, pues el Señor ha dicho, yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de sus demás enemigos. O sea, era el propósito que el Señor tenía con David. Amén. Era el elegido, el ungido por el Señor. En el capítulo 4, que es el asesinato de Isboset, me llama la atención estos dos hermanos que matan, que matan Isboset. a Isboset y se quieren ir a congraciar con David. Por irse a congraciar con David terminaron perdiendo la vida. Y en el capítulo 5 ya vemos es que David es ungido como rey. El propósito ya realizado que el Señor le tenía a David. Amén. 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 Así es. Vemos que en el capítulo 5 de 2 de Samuel, ya David es ungido como rey de Israel. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron, mi señor es rey, nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Todopoderoso le dijo a mi señor el rey, tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con David, con el rey David, y ahí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Todopoderoso. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años como rey de Israel. Y David conquista Jerusalén, ¿sí? Derrota a los filisteos, derrota a los filisteos. Mientras los filisteos habían avanzado desde desplegando sus fuerzas en el valle de Refayín, así que David consultó al Todopoderoso, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Todopoderoso. Te aseguro que te los entregaré. ¿Sí? Entonces David fue a Baal-Perasín y allí los derrotó. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David volvió a consultar al Todopoderoso. No los ataques todavía, le respondió el Todopoderoso. Rodéalos, rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Todopoderoso va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Todopoderoso lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Cosa importante, David siempre consulta al Padre Celestial. Amén. Para anotar, David consulta al Padre Celestial y el Padre Celestial le responde, Jaime. Amén, así es. Eso es muy claro. Si lo contextualizamos al tiempo de hoy, el Señor sigue respondiendo a las oraciones. Amén. Responde a través de qué? De la palabra, de lo que a Él así lo tenga, lo que a Él de pronto así le parezca. Puede ser a través de la palabra, puede ser a través de un ayuno, puede ser a través de la oración. Tiene muchos mecanismos. En esa época estaban los profetas. Así es. Amén. 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 Y miren cómo el Señor luchó y fue al frente de esa batalla. Le dio unas instrucciones específicas a David cuando se escuche el ruido en las copas de los árboles. Eso eran ángeles. El ejército del El Todopoderoso. ejército del Todopoderoso. Hoy lo podemos ver también. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida cuántas veces el Señor nos ha sacado de situaciones difíciles. Amén. Amén. El Amén. Señor siempre va a responder. Y yo quiero hacer una anotación, Hamilton, para que no quede duda.
y es en el tema, porque a veces he escuchado, es que David tuvo muchas esposas y muchas concubinas. Ojo, en el Nuevo Testamento, ya cuando Cristo está, cuando vino, ojo, hay un mandato. No se pueden tener dos esposas. Una sola esposa. Así es. Tener dos esposas o tener la esposa y la quería, eso nos lleva a la muerte. Eso es una realidad. Adulterio. Eso se llama adulterio. Lo que pasa es que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Y siempre la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces hay que fortalecer el espíritu. ¿Cómo se fortalece el espíritu? Ayuno, oración, palabra. Ayuno, oración, palabra. Y alejarse Amén. también y salir corriendo. Son mecanismos que nos da la palabra para huir del pecado. Amén. 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 Entonces vemos cómo David va consolidando el reino y ya es rey de todo Israel. De todo es de todo Israel. ¿Sí? Y cómo el Padre Celestial pelea la batalla, va delante del ejército y pelea la batalla y le va dando la victoria a David. El Padre Santo y Poderoso pelea nuestra batalla. Amén. Ahora Amén. nos vamos a Lucas 14, versículo 25 al 35. Lo que cuesta seguir al Mesías. Grandes multitudes viajaban con Jesús. Volviéndose, les dijo a ellos: si alguno viene a mí y ama más a su padre, madre, mujer, hijo, hermano y hermana, sí, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no cargue su madera y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Suponga que uno de ustedes quiere construir una torre. No se sienta y estima los gastos para ver si tiene suficiente capital para completarla. Si no lo hace, entonces cuando hayan echado las bases y no pueda completar la obra, todos los que vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán: este es el varón que comenzó a construir, pero no pudo terminar. O de nuevo, suponga que un rey va a hacer la guerra contra otro rey. No se sentará primero y considerará si él, con 10.000 tropas, tiene suficiente fuerza para enfrentarse al otro que está viniendo contra él con 20.000. Si no lo ha hecho, entonces, mientras el otro todavía está lejos, manda una delegación para pedir términos de paz. Así pues, todo aquel que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. La sal es excelente, pero si aún la sal se vuelve insípida, ¿qué se usará? ¿Qué se usará para sazonar? No sirve ni para la tierra ni para abono. Las personas la echan fuera. Aquellos que oyen, que obedezcan. Aquellos que oyen, que obedezcan. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, lo difícil que es seguir a Cristo porque tenemos que despojarnos de De toda todo. la naturaleza pecaminosa. Amén. Amén. O sea, es duro desprendernos de esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos y que es complicado, es demasiado complicado, pero nada es imposible con la ayuda de Cristo. Amén. Algo que quiero anotar también ahí, Hamilton, la gran comisión. Es lo difícil que es seguir a Cristo, pero realmente la misión principal es, la gran comisión es de llevar el Evangelio. Esa es nuestra gran comisión. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, nos dejamos enredar con las cosas de este mundo y los afanes de este mundo, como si nunca fuéramos a partir de aquí. Y la gran comisión del Evangelio y la gran comisión, Hamilton, y eso es la salvación. Amén. Así Eso es. es lo que nos debe interesar, pero los afanes de este mundo van pasando los tiempos, van pasando el tiempo y no vamos buscando lo que realmente, lo esencial, que es la salvación, la vida eterna. Dice la palabra que las demás cosas son añadiduras y que el Padre sabe lo que necesitamos y Él las va a dar. Pero nos levantamos pensando en el trabajo, en el dinero, en el poder y nada de eso te vas a llevar. Amén. 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 Entonces, hoy los exhortamos a buscar de la vida eterna y la salvación, que es lo esencial, y eso se consigue aquí en la tierra. Amén. Y despojarnos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué cuesta? Claro que cuesta. Y solo poner la mirada en Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Amén. Amén. Sí, es muy importante tener en cuenta aquí que Jesús dice, si alguno viene a mí, ama más a su padre, madre, mujeres, hijo, hermano y hermana, y si aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Claro, esto concuerda contra la palabra que el Padre Celestial da en Deuteronomio a su pueblo. Ama al Señor escucha Israel, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después ama al prójimo como a ti mismo. Eso no quiere decir que nosotros no debemos amar a nuestros padres. Tenemos que amar primero a nuestro Creador, ponerlo por encima de todo lo que existe. ¿Sí? Porque también hay un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Padre Santo te da. No puede ser malinterpretado ese texto que está ahí. Esto está haciendo alusión a lo que está en Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9 y lo que está en Mateo 12 versículo 29. Escucha Israel, ama al Señor con todo nuestro corazón, debemos amar al Padre Santo y Poderoso. Porque aquellos que se van a dedicar de tiempo completo a llevar el Evangelio tienen que dejar su pasado atrás y no ser prisioneros del pasado, de lo que dejaron atrás. Mirar hacia adelante. O si vamos a hacer de medio tiempo. Porque las cosas del mundo te pueden entretener, como dijo mi esposa, entretener y el tiempo va pasando y resulta que te vas olvidando de llevar el Evangelio. Quiero anotar, Amén. amén. Quiero anotar algo. Cuando tú dices amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas, hay que tener en cuenta, el único mandamiento que tiene promesa es cuando se honra padre y madre. Amén, así es. Amén. O sea, estamos llamados a honrar a nuestros padres. Y el que honra a padre y madre, miren la promesa que tiene. Tendrás larga vida y te irá bien. En la tierra. Aquí en la tierra. Amén. Amén. Ese es el único mandamiento que tiene promesa. Amén. Amén. Entonces es un llamado. Ahora, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Lo estamos amando? Cuando nos hemos vuelto tan individualistas y que solo nos interesan las cosas, el primero yo, el segundo yo, el tercero yo, y no nos interesa los demás. Entonces ponemos todas nuestras fuerzas en las cosas de esta tierra y donde está tu corazón, ahí está todo. Ahí está tu tesoro. Ahí está tu tesoro. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? En las cosas del mundo, en las cosas en lo económico, en lo financiero, en querer acumular y acumular y acumular. Y no nos interesa el prójimo. No nos interesa el prójimo y ahí sí, nosotros debemos de tener nuestro corazón, nuestro tesoro está en el cielo. Amén. Puesta la mirada en Cristo Jesús. Y nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Es más, la palabra es tan fuerte, Hamilton, tan fuerte que nos manda a amar a nuestros enemigos. Imagínense, a servirle a nuestros enemigos. Amén, así es. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ya no podemos tomar venganza. Ya hoy todas nuestras oraciones y todas nuestras peticiones que necesitamos o cualquiera que se levante en contra de nosotros, tenemos que llevárselas al Padre Celestial. Amén, así es. Amén. Amén. Así es. Así como muchos los profetas y en el libro de Samuel vemos que David siempre con sus enemigos iba a consultar al Padre porque Él pelea nuestra batalla. Amén. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias por esta palabra en esta mañana. Que esta palabra caiga en buena tierra. Amén. Que caiga en buena tierra. Que sea Amén. revelada en los corazones de tu pueblo. Amén. Que tengamos un buen día y una semana en paz, sin ataque del enemigo. Pedir que el Padre nos envíe el Espíritu Santo para tener fortaleza y templanza en medio de la prueba que está pasando el mundo. Amén, amén y amén.